Jorge, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías ahondar un poco en esta idea de los dos clientes? Sí, hay algo que ha pasado en las discusiones legislativas del último tiempo y con algunos proyectos de ley, que es precisamente la aspiración, que es muy difícil de satisfacer, de dejar contento a todo el mundo. Entonces, acá tú tienes que naturalmente, entre comillas, dejar contento al mundo científico. ¿Y cómo tú incorporas más fuertemente al mundo científico? Bueno, yo creo que naturalmente a través de una institucionalidad que dinamice, ¿no es cierto?, y mejore la gestión universitaria, o dicho de otra manera, la relación que el Estado tiene con las universidades. Ahora, eso es complicado porque estamos en un proceso de reforma de la educación superior que ha sido muy traumático en algunos sentidos, por lo tanto podría atrasar el despacho de la ley ministerial. Sin embargo, también sería interesante recordar que Perú, por ejemplo, tiene un proyecto de ley de ciencia y tecnología muy interesante, realmente notable, pero que lleva en el Parlamento desde el 2010. Por lo tanto, el tener el camino, entre comillas, despejado no necesariamente asegura, ¿no es cierto?, que las cosas van a ocurrir de manera rápida, ¿no? Quizás no habría que tenerle tanto miedo a que se retrase un poco la discusión y hacer algo que efectivamente después no tenga que ser modificado cada ciertos meses o años. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, el tema de la incorporación del mundo universitario o de redinamizar esta relación entre el Estado y las universidades. Y lo otro es la ciudadanía. Pero la ciudadanía es algo muy, muy amplio, muy amplio. En primer lugar, yo creo que por los montos de dinero y por el hecho de que efectivamente estamos hablando de innovación intensiva en conocimiento, las cantidades, las magnitudes del aporte del Estado, etcétera, y la complejidad, ¿no?, de muchos de los temas ameritan que exista una subsecretaría, ¿no? Yo tengo un diseño que he conversado con distintas personas, que incluso he expuesto en algunos foros, que es este, donde tú, por ejemplo, tienes por una parte una subsecretaría de Ciencia e Innovación Tecnológica. ¿Qué está dentro de esta subsecretaría? Bueno, Fondesit, el Instituto Científico Milenio, en general, todos los programas, ¿no es cierto?, importantes que funcionan y que cumplen un papel muy importante. También existiría la Subsecretaría de Educación Superior, ¿no es cierto?, donde por una parte está la CNA, muy importante, y la División de Educación Superior, completa, del Ministerio de Educación. ¿Cómo estas dos subsecretarías dialogan? Bueno, básicamente en un lenguaje que les provee un sistema que actualmente, por ejemplo, en CONICYT está muy desarrollado y está es muy poderoso, muy interesante, que es de información científica, pero que le falta el componente quizás socioeconómico o los componentes que tienen que ver más bien con el uso del conocimiento que crea la comunidad de investigadores chilena. Acá en el medio, ¿no es cierto?, están las becas, ¿no? Las becas deberían tener algún tipo de lineamiento u orientación desde la CNA y también desde Fondesit. ¿Cuántos cientos de becarios, tesistas, ¿no es cierto?, colaboradores del proyecto Fondesit después se ganan una beca que es en otra materia, no en la materia en la cual ellos colaboraron en el proyecto Fondesit, ya sea de profesor o etcétera, y después retornan y esa línea de investigación, ¿no es cierto?, tampoco se ha continuado, es una línea de investigación discontinua, etcétera. O sea, hay problemas de coordinación y de mantención, ¿no es cierto?, de los recursos que hacen posible la generación de conocimiento. Es decir, el proyecto Fondesit, la beca, el becario y que esa beca también de alguna forma
tenga un vínculo, por ejemplo, con los programas universitarios, que tienen que ser los programas acreditados. O sea, ahí hay mucha sinergia que se puede crear. Lo otro, la carrera del investigador. La carrera del investigador, para usar el lenguaje de la acreditación, debería tributar de alguna manera, en términos de resultados y de productos, hacia los Fondesit, los institutos científicos Milenio, todos los programas, pero además también hacia los programas de formación locales que tienen las universidades chilenas de posgrado. ¿Ya? Pero también acá podrían haber ciertas instancias o exigencias, ¿no? Por ejemplo, que los investigadores tengan un rol en la difusión del conocimiento. ¿Ya? Ahí quizás la idea más extravagante que se me ocurre es que la DIVAM completa también sea parte del ministerio, ¿no? Y que por lo tanto, junto con el Explora, realmente logren hacer un trabajo de difusión y de divulgación científica de envergadura. Pero también están los institutos públicos de investigación, el INACH, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos institutos, ¿por qué no pueden estar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Actualmente son entidades prácticamente, digamos, capturadas por una cartera, digamos, de clientes que les proveen de los recursos para seguir funcionando. Es decir, el apoyo que el Estado le da a muchos de estos institutos no es el suficiente. Hay una situación muy parecida a la que sucede en las universidades, que el Estado entrega una parte mucho menor del 50% de lo que la universidad requiere para su funcionamiento. Entonces, los institutos públicos que podrían usar a los investigadores, ¿no es cierto?, que estén en esta carrera del investigador, en esta cartera, digamos, de recursos altamente calificados, podrían ser utilizados también para hacer la divulgación y por lo tanto apoyar lo que eventualmente hace Explora, etc. Eso también, y por eso es interesante la visión de país, ¿no es cierto? Eso también implicaría tener una radio y una televisión pública con alguna segmentación o con algún nicho favorable a estos temas, ¿no? Que se da bastante, mucho más de lo que uno cree. Incluso la prensa privada, ¿no? Tienen espacio, digamos, la discusión científica, etc. Y también, ¿por qué no decirlo?, las comisiones del Parlamento. De manera natural, qué sé yo, de manera quizá un poco trivial, habitualmente las comisiones tienen expertos de los institutos, ¿ya? Pero no hay ningún protocolo respecto de eso. Es decir, no hay una necesidad formal, no hay una norma que te diga que cada vez que tú, por ejemplo, discutes temas antárticos, tenga que estar, ¿no es cierto?, 1, 2, 3 expertos en ese tema en la comisión que está discutiendo la materia. Lo mismo pasa con educación. ¿Ah? Aunque en la práctica se da, ¿no? Se da mucho. Entonces, claro, ciencia también para un adecuado diseño de las políticas públicas. Pero con personas que no estén, ¿no es cierto?, invitadas a la comisión por azar, sino que haya una suerte, digamos, de protocolo o haya una suerte, ¿no es cierto?, una intencionalidad estratégica. Una intencionalidad estratégica, ¿ya? Una intencionalidad estratégica. Entonces, los clientes son, para resumir, los clientes son, por una parte, la sociedad, ¿no? Es decir, la ciencia y la tecnología, así como aparecía en el proyecto de ley de ciencia y tecnología de Costa Rica, ¿no? El ministerio, ¿no es cierto?, o la ciencia están al servicio de los costarricenses, ¿ya? No al servicio de las transnacionales, los funcionarios de la OCDE, que pueden ser muy amigables y que nos pueden enseñar mucho de políticas públicas, pero que finalmente han llevado, por ejemplo, a lo que es la actividad científica chilena hacia el paperismo.
Es cierto que somos altamente productivos en esa materia, ¿no? Los índices de citación son extraordinarios, pero la pregunta que yo me hago es cuánto de ese conocimiento, ¿no es cierto?, es socialmente útil, ¿no? Y no estoy hablando solamente de un tema económico, sino que también estoy hablando de un tema cultural. Y por eso es que es interesante, a mi juicio, que dentro del Ministerio esté la educación superior. Porque de otra manera caemos en una dinámica o en un esquema de funcionamiento que es muy mecánico. Y para cuestiones mecánicas quizás sea mejor Wikipedia. Es decir, si las universidades no están linkeadas con los grandes problemas nacionales y con una ciencia y una actividad tecnológica, que no es tan importante en Chile la actividad tecnológica y debiera hacerlo mucho más, ¿ya? Si no está linkeado de esa manera, entonces lo que va a resultar es una ciencia sin propósito o una ciencia no pertinente. Y eso es muy importante. Es decir, ¿para quién estamos haciendo todos estos esfuerzos? ¿Para la OCDE? Entonces, cuando yo digo ciudadanía, ¿no es cierto?, y mundo científico, pero un mundo científico que se olvide de la ciencia por la ciencia en el sentido en que se planteaba, ¿no es cierto?, en las políticas de los años 50. Ese mundo ya no existe y por lo tanto uno tiene que abrirse. Eso no tiene nada que ver con la discusión acerca de qué es primero, el huevo o la gallina, la ciencia básica, la ciencia aplicada. Eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Es decir, yo más bien distinguiría entre ciencia buena y ciencia mala, ¿ya? Y la ciencia buena es la que hace preguntas interesantes, ¿ya? Y la ciencia mala es la que repite lo que todos dicen o inventa los datos para publicar un paper. Sí. Entonces, yo creo que toda la ciencia básica que se hace en Chile debe seguir haciéndose, y mucho más. Y también toda la ciencia aplicada, o mal llamada ciencia aplicada, porque hay muchas disciplinas donde esa distinción es absurda, ¿no? Entonces, para redondear, un ministerio o un proyecto de ley que realmente sitúe la actividad, el problema, el asunto público que está en juego, ¿no es cierto?, en una estrategia, en un organigrama y con una forma, digamos, de operación que sea realmente pertinente.